En Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer ahí, hermanos, en Lucas capítulo 17, desde el verso número 26 hasta el verso hasta el 32. ¿Sí? Lucas 17, 26 al 32. Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Oremos a Dios. Señor, gracias te damos una vez más en esta tarde. Damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y la palabra que nos das, Señor, día con día para aprender de ella. Ahora, Señor, rogamos que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, para que todos los que la escuchen, Señor, sean bendecidos en su vida espiritual por el mensaje que tú tienes para nosotros. Y Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. El tema de esta tarde, hermanos, se llama una advertencia a considerar. Una advertencia de parte, hermanos, del Señor Jesucristo. En este pasaje de Lucas capítulo 17, encontramos al Señor Jesucristo con los fariseos, dialogando, y el Señor está hablando acerca de la venida del reino, hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, mostrando cómo será el escenario de la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor les recuerda o les hace dos comparaciones acerca de los tiempos y de los escenarios que se viven. Y uno de ellos menciona el Señor Jesucristo los tiempos de Noé, los tiempos de Lot y los tiempos actuales. En los tiempos de Noé, hermanos, la gente vivía como si todo aconteciese de una manera natural, cómo sucedían las cosas, cómo transcurría el tiempo. La gente se dedicaba a sus quehaceres. Dice aquí el Señor Jesucristo que en los tiempos de Noé la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, y llegó el momento, hermanos, en que el Señor envió aquel diluvio y los destruyó a todos. En medio de esta generación maligna y perversa en la que Noé vivía, hermanos, Dios vio que Noé era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, y le dio una encomienda de construir un arca para que se salvase él y su familia. Pero también nos menciona aquí la palabra de Dios, hermanos, que Noé no solamente se dedicaba a construir el arca, sino que también, hermanos, les predicaba la palabra de Dios. El libro de Hebreos menciona que Noé, hermanos, era un pregonero de justicia. Era un hombre que les predicaba a la gente que se arrepintiese de sus pecados. La gente venía y se burlaba de Noé porque pensaban que estaba loco al estar construyendo esa arca, pues nunca había llovido en la tierra. Mientras tanto, la gente seguía en sus pecados, seguía divirtiéndose, pecando, fornicando, etcétera. Pero llegó el momento, hermanos, en que el agua empezó a caer, la lluvia empezó a descender de los cielos. Entonces la gente se acordó de las palabras de Noé y fueron y tocaron la puerta del arca, pero Dios había cerrado el arca y Noé no podía abrir esa puerta.
Hoy en día, hermanos, la gente vive en esa misma incredulidad, con su corazón apático a las cosas de Dios. Hoy la gente de nuestros días, hermanos, de igual manera se dedica a lo suyo, ¿verdad? A fiestas, a divertirse, a hacer su vida cotidiana. Es normal que la gente se case, se dé en casamiento, y como en los días de Lot también, pues que la gente edifique, compran, vendan, planten, etcétera. Dios no está en contra de eso. Lo que el Señor menciona aquí es la incredulidad de la gente y cómo cierran su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vemos aquí el mismo escenario, ¿verdad? Como en los tiempos de Lot sucedía exactamente lo mismo. Dios siempre se ha reservado gente o personas justas, santas, piadosas para hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, nos toca a nosotros en medio de esta generación hablarles de Jesucristo, predicar de Jesucristo, mostrar con nuestras vidas la presencia de Cristo en nuestras vidas, ese cambio, esa transformación que hace el Señor en nuestras vidas. Hoy ustedes y yo, hermanos, somos esos pregoneros de justicia que tenemos que predicar al Señor Jesucristo. Pero la advertencia que el Señor nos hace aquí, hermanos, a todos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, la advertencia, hermanos, es que nos dediquemos de lleno, hermanos, a compartir la palabra de Dios porque el Señor viene pronto. Pero la advertencia para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo es a que crean, porque el Señor aquí condena el pecado, hermanos, de la incredulidad. Los fariseos no le creían al Señor Jesucristo. El Señor les dijo cuando venga el Señor Jesucristo y digan, aquí está, no crean, porque no va a ser así como cuando Él aparezca. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él aparezca en su segunda venida será como un relámpago, será algo repentino, que aparecerá como un relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Esto dice, hermanos, en el verso número 24. No será, hermanos, que el Señor Jesucristo ande aquí en la tierra como fue, hermanos, en el tiempo de su ministerio, sino que será algo, hermanos, repentino. Y encontramos aquí, hermanos, que el escenario del fin de los tiempos sigue siendo, hermanos, el mismo como en los días de Noé, como en los días de Lot. El Señor no vino de repente sin mostrar, hermanos, una advertencia. En el tiempo de Noé Dios advirtió, en el tiempo de Lot también. Dios envió, hermanos, unos ángeles que fueron a la casa de Lot, fueron hasta Sodoma y le dijeron a Lot, prepárate porque tienes que salir muy temprano, al rayar el alba, en cuanto esté amaneciendo, sal porque toda esta ciudad va a ser destruida. Y aunque Lot, hermanos, siempre dudaba, pero creyó y obedeció. Y el Señor Jesucristo menciona aquí, hermanos, a la esposa de Lot como una advertencia para aquellos que viven en los últimos días. Porque dice, hermanos, en el versículo número 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué menciona, hermanos, a la mujer de Lot? Porque ella, hermanos, la usa el Señor como una advertencia. Porque si estudiamos, hermanos, la vida de la mujer de Lot, ella no estaba ignorante de las cosas que sucedían. Ella tenía, hermanos, una trayectoria de fe. Ella había experimentado, hermanos, la grandeza de Dios. Porque vamos a recordar, hermanos, acerca de los privilegios religiosos que ella tuvo. Cuando Abraham fue llamado por Dios, que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a un lugar que yo te mostraré, a una tierra. Y dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, que Lot salió, pero también llevaba con él a su sobrino Lot. Y Lot llevaba pues a su esposa. Suponemos que ella ya estaba con Lot. De alguna manera, la esposa de Lot, hermanos, experimentó en muchas ocasiones cómo
Abraham, hermanos, él le creía a Dios. Cómo ella pudo ver en la vida de Abraham una vida de devoción, una vida de oración, una vida de entrega, una vida de adoración al Señor, porque Abraham, hermanos, en donde quiera que él posaba, llegaba a un lugar, dice la Escritura, que ahí él edificaba un altar y adoraba a Dios. Y no lo hacía él solo, sino que lo hacía con toda su familia, y en medio de toda su familia, ahí estaba, hermanos, la mujer de Lot. Y podemos hablar muchas cosas que ella pudo haber aprendido de vivir en la familia de un hombre temeroso de Dios, como Abraham. Pero también la palabra de Dios nos dice, hermanos, que su esposo Lot era un hombre piadoso. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Pedro está hablando de Lot como un varón justo. Un varón, hermanos, temeroso de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Y voy a leerlos, hermanos. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense, hermanos, Lot representa a aquellos cristianos que afligen su alma orando, intercediendo por la salvación de aquellos hombres que rechazan la gracia de Dios. Lot, hermanos, vivió abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Le preocupaba la conducta perversa de los hombres en su ciudad y oraba por ellos. Él era un hombre justo, morando entre ellos, y cada día dice que afligía su alma, ayunaba, oraba al Señor cuando veía los hechos pecaminosos, inicuos de los hombres. La esposa de Lot tenía un esposo piadoso. Tenía un compañero que tenía temor de Dios. Y con todo esto, hermanos, ella pecó de incredulidad, no creyéndole a Dios. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde tenemos muchos privilegios religiosos. Tenemos una libertad religiosa, hermanos, en nuestro país y en muchos lugares del mundo y en nuestro continente, en Latinoamérica. Hermanos, a donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar una iglesia. Eso nos habla de un privilegio, hermanos, que Dios nos da de poder encontrar un lugar donde adorar a nuestro Dios. Hoy más que nunca, hermanos, se predica la palabra de Dios a través de la radio, de la televisión, del internet, de redes sociales. En cualquier lugar usted va a encontrar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Hay mucha literatura impresa y también hay mucha literatura cibernética donde usted va a encontrar pasajes, textos de la palabra de Dios que le van a hablar del mensaje del Evangelio. Hoy, hermanos, hay muchos privilegios. Vamos a encontrar también, hermanos, que hay muchos ministerios rescatando a personas de las drogas, del alcohol, de muchas maneras. Dios nos ha colocado, hermanos, en esta época donde predicar a Jesucristo, hermanos, es bien fácil. Es cuestión de querer tener voluntad para hacerlo, hermanos, y también de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, a pesar de todos estos privilegios que podemos encontrar en la época en que vivimos, hermanos, estos privilegios no salvan. La mujer de Lot, hermanos, pudo ella aprender del ejemplo de Abraham, del ejemplo de la esposa de Abraham, ¿verdad? De Sarai, o después Sara, ¿verdad? Pudo aprender de su esposo. Mas sin embargo, hermanos, encontramos aquí que ella, hermanos, tenía su reserva
no adoraba o no se entregaba por completo al Señor. Había cierto grado, hermanos, de incredulidad que fue lo que la llevó, hermanos, a quedar convertida en una estatua de sal. Por eso, esta advertencia que el Señor Jesucristo está haciendo aquí a los fariseos, le dice: acuérdense de la mujer de Lot. Ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen la Escritura y que están preguntando acerca de la venida del reino de Dios, les dice: será como el relámpago que aparece y luego aparece en un extremo y luego desaparece en el otro extremo. Así será la venida del Hijo. No sean incrédulos a las señales que Dios nos muestra acerca de su segunda venida. No sean incrédulos, porque Dios, hermanos, condena, ¿verdad?, el pecado de incredulidad. Hermanos, hay mucha incredulidad en el mundo de hoy. Incredulidad, hermanos, tanto en el pueblo de Dios como en los no en los no salvos. Nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en lo que el Señor nos dice en su palabra, porque podemos nosotros estar muy cerca del Señor, podemos llevar toda nuestra vida, hermanos, muy cerca de un varón piadoso, de un hombre de Dios, mas sin embargo nuestro corazón, hermanos, puede estar lejos de Dios. Nuestro corazón puede estar, hermanos, alejado. Entonces la palabra de Dios nos hace un llamado a no, hermanos, pecar de incredulidad, y también nos hace un llamado, hermanos, a afirmar nuestro corazón en quienes nos creen. La palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, a tres personajes en la Biblia que tuvieron privilegios religiosos, pero que no fueron salvos. Y el primero de ellos, hermanos, lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5 y el versículo número 20. Ahí tenemos, hermanos, la historia del criado del profeta Eliseo. Este criado, hermanos, se llamaba Giesi. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Y voy a leer, hermanos, este pasaje para que podamos entenderlo. Segunda de Reyes 5, 20, hermanos, hasta el versículo 27. Pongamos atención, hermanos, a lo que se nos narra en este pasaje. Dice así la palabra de Dios: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve.
¿Qué experiencia, hermanos, la de este criado del profeta? Giezi. ¿Cuántas experiencias tuvo este criado al lado del varón de Dios? ¿Cuántos milagros vio que este profeta hizo? Incluso a él mismo le fueron abiertos los ojos cuando él vio una gran cantidad de ejércitos que los tenían rodeados de Asiria, que venían por el profeta, y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos y mirara que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Y Giezi vio aquella gran cantidad de ejércitos celestiales que estaban protegiéndolos a ellos. Tuvo muchas experiencias al lado de Eliseo, mas sin embargo encontramos aquí que él, hermanos, le ganó su codicia, le ganó, hermanos, el deseo. Fue engañado por Satanás, porque Giezi dijo: mi señor despreció lo que este asirio, pero yo sí voy a aprovechar. Y corrió, y todavía fue con Naamán y le mintió y le dijo: mi siervo, mi amo, ¿verdad?, me ha enviado a ti diciendo que llegaron 2 jóvenes de los profetas y que por favor, pues ahí le mandes unas bolsas con dinero para estos jóvenes y unos vestidos. ¿Y qué sucedió? Cuando Giezi toma este dinero, lo lleva a un lugar secreto y lo esconde. Pero cuando llega con el profeta, qué sorpresa, que Eliseo sabía lo que estaba sucediendo. Y le dice: ¿de dónde vienes? Y le vuelve a mentir, dice: no, yo no he ido a ninguna parte, ¿verdad? Pero Eliseo sabía, le dice: mi corazón estaba ahí cuando le pediste a este hombre la plata y le pediste los vestidos. Ahora esa lepra se te va a pegar a ti por causa de tu codicia y por causa de tu desobediencia. Este hombre, hermanos, había experimentado, mas sin embargo, su corazón no estaba entregado al Señor. Y así, hermanos, hay muchas personas que pueden estar cercas de algún cristiano o ser, hermanos, muy devotos, muy entregados a la iglesia, pero si en su vida personal, en su vida íntima, no hay una entrega, no hay una sinceridad, o no han sido salvos, esta advertencia es para cada uno de ellos, como el Señor les dijo a los fariseos. El apóstol Pablo, hermanos, también menciona que un colaborador suyo, llamado Demas, lo había abandonado siguiendo a este mundo. Esto lo leemos allá en 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así menciona Pablo. Este Demas era un misionero, era parte del equipo misionero de Pablo, pero le ganó, hermanos, su carnalidad y abandonó el ministerio y se fue al mundo. Esto quiere decir, hermanos, que nadie estamos exentos. Aquellos que desarrollamos un ministerio, si no hemos sido salvos, si no hay, hermanos, una entrega, una verdadera devoción al Señor, hermanos, la rebeldía, el pecado de idolatría, de incredulidad, hermanos, va a resaltar en nuestras vidas. Y por último, ¿qué decir, hermanos, de Judas Iscariote? Este hombre que fue llamado, fue escogido por el Señor Jesucristo y que estuvo con el mismo Señor, aprendiendo de Él, siguiéndole por 3 años y medio, hermanos. ¿Y qué sucedió? Que traicionó al Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor nos hace esta advertencia acerca de mirar atrás, de pecar de incredulidad y de abandonar, hermanos, la fe que ahora tenemos. Ahora, más que nunca, hermanos, debemos confirmar nuestra fe en el Señor, porque el Señor
viene pronto. El mundo, hermanos, está ahí tentándonos siempre. Satanás es el tentador. Dice la palabra es que debemos, hermanos, tener cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando, hermanos, a quien devorar. Y estos últimos días, hermanos, se caracterizan por la maldad, a pesar, hermanos, de la abundancia de luz que hay a través de la predicación de la palabra de Dios. La escuchamos, hermanos, en cualquier lugar. Podemos escuchar la palabra de Dios y podemos entender que el enemigo también hace su parte y cómo tiene engañado, hermanos, a todo el mundo. El Señor dice, hermanos, aquí que así será el día cuando el Señor venga. Aquel día cuando Lot salió de Sodoma. Dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pedro dice, hermanos, que un día el Señor va a destruir este planeta, hermanos, con fuego. Que los elementos ardiendo serán desechos, ¿no? Esto es en 1 de Pedro, en el capítulo 3. Por eso, hermanos, el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y por qué habla acerca de la mujer de Lot? Bueno, ahorita mencioné, hermanos, que ella tuvo privilegio de desarrollarse, de crecer en un ambiente religioso, un ambiente donde se adoraba a Dios, pero ella nunca lo hizo con un corazón sincero. Y al tener que abandonar Sodoma, al tener que abandonar lo que ella más amaba, quizás sus amistades que tenía allá, sus posesiones, el ambiente que se vivía allá, la advertencia era aquí que salieran temprano y que no voltearan atrás, que no miraran atrás. Pero ella no soportó y volteó y quedó convertida en una estatua de sal, muriendo, hermanos, inminentemente en ese lugar. ¿Qué reveló esta mujer con esta actitud? Reveló, hermanos, en su acto de mirar atrás, su incredulidad, primeramente, y su desobediencia, y reveló su esclavitud a las cosas de este mundo. Estas tres cosas, hermanos, nos pueden perjudicar. Por eso debemos, hermanos, tener nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. La muerte de esta mujer fue una muerte súbita y sorprendente. Ahí quedó, hermanos, ¿verdad? En el acto, en un acto de rebeldía, en un acto de incredulidad, en un acto de pecado. Recordemos, hermanos, que nosotros también vivimos en un lugar que está condenado a destruirse. Un lugar, hermanos, un mundo donde impera la maldad, donde hay mucha luz del Evangelio, pero el corazón de los hombres está endurecido, está cegado por el enemigo. Y es en este mundo, hermanos, donde Dios, hermanos, nos hace esta advertencia, hermanos, de no mirar atrás, de seguirle, hermanos, creyendo al Señor. Pedro dice, hermanos, que muchos dirán, ¿dónde está las promesas del advenimiento del Señor? Porque mucho se ha predicado acerca de esto. Pero, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos que creerle al Señor. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien. Todo aquel que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, mis amados hermanos, esta advertencia de parte de Dios es una advertencia, hermanos, a no mirar atrás,
a no perder lo que hasta hoy hemos logrado. El Señor dice en su palabra, retén lo que tienes, ¿verdad? Para que ninguno tome tu corona. Alabemos el nombre de Dios y aprendamos, hermanos, de esta bonita enseñanza que Dios tiene para nosotros. Hay que volvernos a Dios. No hay que poner nuestra vista, hermanos, en las cosas pasajeras. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada día preparémonos para el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, predicando, hablando, compartiendo la palabra de Dios, consagrando nuestra vida al Señor, creyéndole a Dios, para que cuando Él venga, hermanos, no seamos como a la generación de Noé, que fue a querer salvar su vida cuando era demasiado tarde. Que no seamos como a la generación de Lot, que pereció, hermanos, en su pecado. Seamos, hermanos, una generación diferente de cristianos que aman la venida del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Deseo con todo mi corazón que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra que nos das. Palabra, Señor, es clara y podemos aprender en ella, Señor, grandemente la gran verdad, Señor, que en ella encontramos acerca de tu segunda venida y cómo debemos prepararnos, Señor. Hacemos nuestras estas advertencias, Señor, para no amar las cosas terrenales, Señor, sino que cada día podamos entregarnos más a ti, Señor. Podamos servirte, Señor, en esa confianza, en esa seguridad, Señor, que tú nos das. Ayúdanos a vivir una vida justa y piadosa, una vida ejemplar en la que otros puedan, Señor, imitarnos. Y Dios, te damos a ti la honra y la gloria. Que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.